Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Les comentábamos que este tema de la ansiedad es un tema que es prácticamente uno de los principales motivos de consulta dentro de los consultorios, dentro de los espacios de consultas profesionales. Prácticamente lo único que yo atendía eran espectros ansiosos depresivos, porque el ámbito psicótico casi que no lo trabajaba yo tanto en el ámbito privado. Así que tenía un muy gran caudal de personas, de pacientes que llegaban con este tema de la ansiedad. Y lo que me llamaba la atención es que muchos de estos pacientes eran evangélicos. No voy a decir que eran cristianos, porque muchos sí lo eran y muchos no. Pero eran evangélicos, eran personas que formaban parte de congregaciones evangélicas. Y me sorprendió ver la cantidad de líderes que terminaron siendo víctimas de un estado de vida totalmente caótico, producto de la ansiedad, decisiones mal tomadas, una vida religiosa. Cuando la religión te pasa por arriba, terminás haciendo cosas que no querés y eso también te genera ansiedad. Es que a veces vivimos la vida cristiana desde la religiosidad, estamos más expuestos a la ansiedad que la gente del mundo. Porque se nos suma la ansiedad del mundo. Cuando yo vivo religiosamente, vivo una careta de una aparente vida en el espíritu, pero en el fondo lo que gobierna mis decisiones son las cosas del mundo. Entonces, en el mundo hay mucha ansiedad, porque el mundo está gobernado por Satanás. El principio de gobierno de Satanás es el temor, y todo lo que funciona en el mundo funciona por temor. Entonces todo es ansiógeno. Tengo que tener, tengo que ser querido, tengo que ser aceptado, tengo que ser productivo, tengo que ser. Entonces, el mal se perfeccionó. Sí, el mal también madura. Así como madura el bien, madura el mal. Entonces, en la madurez, la cizaña y el trigo, el tiempo de la cizaña y el trigo. En la madurez del mal, hoy hay más ansiedad y más temor que hace miles de años atrás. Porque el mal maduró. Entonces vemos más casos de ansiedad que antes. Decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ahora hay tanto caso de ansiedad? Y porque el mal maduró y el temor creció sobre la faz de la tierra, y ese temor genera ansiedad, angustia. O sea, se viene aquello que temo, ¿no? Y ya tememos, en el mundo se teme por cualquier cosa, se teme por no llegar ya no es que temo por mi vida, no, temo por no llegar a fin de mes, temo por no formar parte de un grupo selecto de personas, temo por no ser apreciado por mi aspecto físico, temo. Entonces, el mundo es ansiógeno, muy ansiógeno. La gente del mundo está ansiosa, muy ansiosa. Y los hijos de Dios, que debiéramos habitar en la paz del Hijo, nos contaminamos con la ansiedad del mundo y después formamos el híbrido ese, ¿no? La mezcla que decimos. O sea, que había un autor, Ellis, que decía que las personas tenían una mejor motivación en la medida que tenían un propósito delante. Y él definía que las personas, su mayor propósito era el de sobrevivir. Claro, leído desde una persona no cristiana. Es decir, claro, desde un autor que funda uno de los principios de la psicoterapia cognitiva, y él termina diciendo, las personas pelean por sobrevivir, esto que estás diciendo vos, ¿no? Es decir, ahora, el Hijo de Dios hace tiempo que ya dejó de hacer esta guerra. Claro. No estamos peleando por sobrevivir. No debiéramos estar. No debiéramos, pero ahí aparece la religiosidad. Exacto. Entonces la religiosidad me permite tener el miedo del mundo y le agrego la ansiedad y la angustia de la frustración de la vida espiritual, porque si encima de que estoy mal, me siento cargado y culpable porque soy cristiano y no tendría que estar mal. Y me sumo una doble ansiedad. ¿Cómo podríamos decir que una persona sufre sufre no, sino que vive una religiosidad? Cuando está diciendo Jehová es mi pastor, pero al mismo tiempo está tratando de conseguirse el pasto para comer, es decir, está tratando de conseguir su propio alimento. Y está pensando en su cabeza cómo va a ser para poder resolver los conflictos económicos de su casa. Y no estoy diciendo de que no seamos proactivos a administrar lo que tenemos que administrar,
sino el tema es cuando empezamos a gestionar proyectos, ideas, futuros, en función de lo que a Dios le toca. Es decir, Dios es proveedor y nosotros somos administradores. Una persona es religiosa cuando dice, Dios es mi proveedor, pero en el fondo sigo yo intentando hacer todo lo necesario para proveerme. Y ahí es donde caen los líderes cristianos. Exacto. Es decir, la provisión de la trae un alfolí, la trae el diezmo de la gente, la plata que me puede llegar a dar algún hermano. Entonces mi mayor búsqueda es mayor gente. Al buscar iglesia más creciente para que traiga mayor caudal de dinero, lo que va a lograr en realidad es un estado de ansiedad porque va a intentar controlar la numerosidad, digamos, de la congregación. Exacto. Es medir el éxito no en términos de crecimiento de fruto espiritual, porque el crecimiento de fruto espiritual es el resultado de una expresión interna del reino, de un crecimiento, de una transformación. Y empezamos a medir el avance del reino, entre comillas, digo avance del reino, lo empezamos a medir con los parámetros que se mide afuera el éxito de Walmart o el éxito de una empresa, ¿no? Entonces ahí entro en el híbrido, en la disociación, porque me considero un hombre espiritual y en vez de medir el crecimiento del reino en justicia, paz y gozo en la gente, que ese es el reino, claro, empiezo a medirlo en número, en ingreso, en crecimiento de cantidad, en un montón de números que en realidad son éxitos empresariales, no son éxitos del reino. Y acá es donde la religiosidad nos estorba. Porque si somos sinceros, muy sinceros, extremadamente sinceros, todos nos medimos conforme. O sea, peleamos mucho con esta medición. Sabemos que no es la correcta, pero en el fondo estamos calculando el auto que se compró el otro y el auto que tengo yo. Y estoy pensando que al otro le va mejor porque tiene otro auto, o que al otro le va mejor porque de repente puede hacer un viaje que yo quería hacer y no lo estoy pudiendo hacer. Y empezamos a hacer cálculos en función de la medición, esta medición natural, una medición naturalizada, que no responde a al tiempo del cielo. El tiempo del cielo es fundamental para poder vivir en paz. Porque si el tiempo del cielo te está diciendo, es tiempo de consolidación y vos querés expandirte en tiempo de consolidación, vas a vivir ansiedad. Hay gente que está sanándose económicamente, que primero tiene que pagar sus deudas, después tiene que aprender a tener una mentalidad de reino para gobernar el dinero, el poquito dinero que tiene, y luego va a terminar expandiéndose. No, está en deuda y quiere crecer. Es decir, tiene una deuda tremenda, no ha logrado resolver sus conflictos económicos todavía, pero ya quiere ser millonario. No te va a saltar de un lado al otro porque eso es lo que el mundo te ofrece y eso te va a provocar ansiedad. Es decir, intentar controlar lo que no te toca controlar. Ahora, temas de ansiedad, está con el dinero, con la familia. Bueno, para hacer un resumen, yo siempre digo salud, dinero y amor, ¿no? Como que las cosas que nos generan ansiedad, sobre las cuales tenemos miedo, es la provisión, el tema de la salud y el temor a la muerte y las relaciones y la interacción en las relaciones personales en donde yo permanentemente estoy o a la defensiva o agrediendo, veíamos en estos días, en función de ser aceptado o no ser aceptado. Entonces ahí entran en juego un montón de parámetros que yo tengo adentro y cuando tengo que exponerme, cuando tengo que expresarme, estoy todo el tiempo midiendo y calculando y me genera una gran angustia y una gran ansiedad porque ahí entra el temor, la vergüenza, la timidez, un montón de nombres que le ponemos a situaciones angustiantes, ¿no? Entonces tenemos estrategias como me oculto, no hablo, no me expongo, rechazo. En el fondo, las relaciones interpersonales con mi familia, con mi esposa, en una iglesia, la provisión, esa necesidad o ese deseo de tener para sentirme seguro, de ver la seguridad en la provisión, son las cosas que nos generan ansiedad. No hay muchas más. Yo digo, y cuando vos estás en un consultorio y escuchás gente, la gente no tiene muchos más problemas que esto, ¿no? Es decir, la gente se cree que tiene el problema cuando viene, ¿no? Entonces yo le digo, no, vos no tenés el gran problema. Pueden moverse un poco en intensidad, ¿no? Obviamente puede ser una enfermedad más grave que la otra, está bien. Pero en realidad cuando viene la gente con problemas, viene con problemas en alguna de estas tres áreas, ¿no? Entonces digo, empecemos a definir el problema. El problema no es el problema que tenés. Todos tenemos ese problema. ¿Querés que yo te diga mi problema de salud? ¿Querés que te diga, una vez le dije eso, uno dice, uy, me hiciste sentir una basura? Claro, tenía más problemas yo que él. Entonces digo, el problema no es el problema. El problema es desde qué argumento estoy parado yo para resolver el problema.
Entonces yo le decía, si vos tenés dos personas que están frente al mismo problema, pero uno está en paz y el otro no, el problema es los elementos, las herramientas para enfrentarlo. Arjona sabe cuál es el problema. Exacto. Entonces ese, ¿no? El problema no tiene que ver con que cambien o se modifiquen los factores externos, sino cómo estoy yo por dentro para caminar esta vida en donde va a haber problemas externos, pero la diferencia va a estar en cómo estoy yo por dentro. Y eso es un buen consejo para la gente del mundo, porque así también funciona cómo ellos pueden resolverlo, pero mucho más para nosotros, cuando en realidad lo que nos va a dar paz es la paz que da Jesús y es una paz que nace de adentro. No es la paz que espera el mundo espera la paz en la alineación de los tres parámetros, ¿no? Entonces, digo, si yo hoy tengo plata, tengo buena salud y tengo mis relaciones interpersonales bien, yo en el mundo puedo decir, hoy me levanto, me como un asadito, estoy en paz. Claro, el tema es que el lunes se quedó sin el asadito, se peleó con la esposa y ya se le complicó porque tuvo que pagar algo y se le terminó la paz, porque la paz para él fue un instante, el resultado de la alineación de tres cosas. Entonces, en definitiva, tenga paz o no tenga paz, siempre es esclavo. ¿Se entiende? Nunca es libre porque está siempre a la expectativa. Una paz temporaria, transitoria, conforme al deseo. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios puede venir tempestad, se puede mover la tierra, pero tiene una paz interior que es un fundamento que no se conmueve. Y esa es verdadera libertad, porque el cristiano debiera estar, porque digo, a veces no nos salen a nosotros, hablamos como si la tuviéramos reclara, ¿no? Pero debiera estar en una paz permanente porque el fundamento es la roca. Entonces, a las dos casas le viene la tempestad. Exacto. Viene la lluvia para la casa que está en la arena y para la casa que está en la roca. Entonces, el punto ahí no es que oremos para que no nos venga la tormenta. Eso es religiosidad. Claro, hoy el ejemplo no sería orar para que Argentina mejore en su situación económica. Hoy el tema es orar para que la gente sepa vivir en la situación donde está. Disculpe que sea tan duro, ¿no? Porque el Hijo sobre todo, el Hijo de Dios. Claro, el Hijo, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia. Claro. Sé que suena un poco duro, ¿no? Alguno me dirá, no, pero que cambie un poco la situación. Sí, puede ser, pero la realidad es que para el Hijo de Dios, pase lo que pase afuera, la realidad interna no varía la realidad interna. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente, porque si no, ¿cuál es la diferencia con el mundo? O sea, ¿en qué nos va a variar a nosotros si vamos a estar ansiosos o en paz dependiendo de si sube Macri, sube Cristina o ahora Aníbal o el otro, como es el otro Fernández? ¿En qué nos va a variar? ¿En qué le puede variar a un hijo de Dios? El problema es cuando la iglesia comienza a desahuciarse y empieza a creer que lo que está pasando afuera es lo que va a terminar afectándole interiormente. Entonces la iglesia empieza a orar mal, empieza a reclamar mal, se llena de quejas, se llena de mentiras. Eso es lo que justamente hablábamos de religiosidad. Entonces es una iglesia religiosa porque habla de un Dios poderoso que está por arriba del sistema, pero en el fondo lo está poniendo por debajo del sistema y está sujetando todas las cosas que intenta servir a Dios al sistema. Cuando digo sistema es un mundo caído, un orden caído, las cosas mal puestas. ¿Sí? ¿Vengo bien? Sí. Bien. Me gusta, Seba, venís bien. Gracias. Por eso dice, no estéis para nosotros no estéis en ansiosa inquietud, porque esas cosas son las que busca la gente del mundo. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, el reino de Dios y su justicia es un reino interior. No es que buscar el reino de Dios y su justicia es buscar un local donde meterme. No, el reino de Dios y su justicia es la roca interior. Totalmente. Sobre ese fundamento, ya está. Ahora, lo que tiene de buenísimo esto aparte, es que no solamente yo voy a tener paz, sino que cuando yo tengo paz, cuando vos tenés paz, porque nuestro fundamento es la roca, cuando todos nosotros tenemos paz, a la larga la realidad de Córdoba se transforma. Claro. Porque entonces eso es, en vez de yo ahora ponerme a orar desesperado y ansioso como la gente del mundo, Señor, que cambie Córdoba para que todos tengamos trabajo. No. Vos tenés paz, tengan paz como mi pueblo, y cuando mi pueblo alcance el umbral de impacto sobre la ciudad de Córdoba, Córdoba va a tener paz. Porque la creación espera la manifestación de los hijos. Entonces nosotros procuremos manifestar al Hijo y el Hijo va a llenar la tierra. Totalmente. Entonces no es que, bueno, nos conformemos entonces a que todo va a seguir mal. No, todo va a seguir mal hasta que nosotros estemos bien. Cuando nosotros estemos bien, nuestra transformación transforma.
estar bien interiormente, o sea, en el espíritu, que nuestra alma esté alineada al espíritu, no estar bien que gané 1 millón, que me fue bien en el trabajo, que tengo buen dinero. Es impresionante cómo el dinero termina estorbando. Estorba, más dinero, más ansiedad. Y menos dinero, igual de ansiedad. De verdad, o sea, cuanto más dinero tenés, más. Yo conozco gente que no sabe qué hacer con las monedas que tiene. Hoy, los megamillonarios, como un Bill Gates, ni está concentrado en la fortuna que puede llegar a generar, sino que está concentrado en tratar de ayudar a otros. Claro. Porque ya descubrieron fundamentos que son espirituales, pero los aplican sin Cristo y les sirve para el mundo. Por supuesto que no les sirve para una eternidad ni para vivir en Sion, pero les sirve por lo menos para calmar una conciencia. Entonces ellos, ¿qué hacen? Dedican tienen tanta plata que dedican 50%, 90% de la fortuna, creo que entregó ahora a la fundación, para pelear contra el SIDA, contra no sé qué cosa. Y de esa manera se desenfocalizó de la plata, porque la plata genera ansiedad. Tratar de ganar dinero, tratar de controlar el dinero, tratar de gobernar los bienes materiales, produce ansiedad. Sí o sí, te va a producir ansiedad, porque estás intentando controlar lo que le pertenece a Dios, el gobierno, ni siquiera el control. Ahora, la ansiedad produce algo que se llama angustia. De hecho, la palabra ansiedad significa ansieti, que significa angostura. Y hablábamos en estos días que la angustia o la angostura es una manifestación espiritual. De hecho, David hablaba mucho acerca de cómo Dios lo sacaba de angustia y lo puso en lugares espaciosos. No me voy a poner a leer ahora todos los versos esos, pero básicamente Dios diseñó la angustia para que nosotros, cuando la percibamos, nos volvamos a Él. A ver, voy a poner un ABC para personas que vienen por primera vez, para personas que hace tiempo que están en el Señor. Si alguno sufre de ansiedad, no busque un clonazepam para dormir, no busque una terapia, no todavía por lo menos, dele la oportunidad para que Dios obre en su vida. No esté buscando una resolución rápida del acontecimiento. Si una persona está percibiendo ansiedad, ¿y cómo se manifiesta la ansiedad? Sudoración, taquicardia, insomnio, distracción, irritabilidad, alteraciones gastrointestinales, afecciones físicas, como pueden ser alergias, como pueden ser psoriasis, como pueden ser apariciones de hongos. Una baja del sistema inmunológico. Una baja del sistema inmunológico que te activa todo. Exacto. Gracias. Cuando una persona percibe esto, necesita volverse al Señor. O sea, no es un asunto de qué es lo que tengo que hacer, pastor. Yo quiero hablarle a los pastores, supongamos. Sé que hay pastores acá, sé que hay pastores mirando, y sé que hay pastores que van a ver esto. Un pastor viene y me dice, ¿cómo puedo hacer para vencer el problema de ansiedad que tengo? Pastor, reconozca que está lejos de Dios. ¿Cómo voy a reconocer que estoy lejos de Dios? Oiga, iglesia, yo sufrí de pánico hace menos de un año, año y medio atrás, y tuve que reconocer que la sustancia de mi corazón estaba más concentrado en tratar de salvar a la gente que honrar a Dios. Una ansiedad que me llevó puesto, es decir, traté de ser más Dios que Dios. Y eso muchas veces nos pasa, a veces nos volvemos somos demasiado megalomaníacos los pastores. Queremos ayudar a todo el mundo, nos ponemos en una posición de superioridad y capaz que Dios está haciendo procesos a cada uno. El pastor que sufre de ansiedad, yo primero. No, yo primero. Yo primero, bueno, Pablo primero entonces. Es porque nos hemos alejado de la fuente de paz. Entonces, en la medida que vos te vas alejando, hay como un hilito, ¿no? Hay como un hilito que te va asfixiando, se va cortando, se va angostando el espíritu. Un espíritu que se ensancha en Dios. Y cuando te vas alejando, se va achicando. ¿Por qué? Porque te va tirando una cuerdita. Estamos atados a Él con cuerdas de amor. Entonces, no es, ay, sufro de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Sufrí de ansiedad. Te voy a decir lo que está pasando. Diagnóstico, inversamente proporcional a tu intimidad con Dios. Mucha ansiedad, poca comunión con Dios. No, pero yo oro, pastor. No se trata de oración. No se trata de lectura bíblica. No se trata de venir a la iglesia. Se trata de romper, ¿qué cosa? La religiosidad. Y digo que el origen es espiritual porque habíamos visto que el principio del temor y el principio de la ansiedad no es otra cosa que cuando el hombre pecó y se alejó de Dios. Porque en el Edén estaba toda la expresión de su paternidad y su paternidad cubría toda carencia. Pero en esa
cobertura de carencia del Padre, Él tenía la gloria, porque Él era el que cubría las necesidades de alimento en el Edén, de las relaciones interpersonales, de la salud con el árbol de la vida. Él tenía un diseño, Él tiene un diseño espiritual para manifestar y expresar todo lo que Él es Padre. Entonces cuando Adán cae, lo primero que siente es temor y se esconde atrás de un árbol y se ve desnudo, porque lo que se rompió ahí es la expresión de la paternidad sobre su vida y quedó huérfano. Entonces cuando yo transito orfandades en mi vida, es decir, es eso que Seba bien dice, me empiezo a alejar de la expresión de su paternidad y empiezo a ser un huérfano que vive en la calle, en una esquina, tratando de procurarse todo lo que el padre me daría en su casa, y yo trato de procurarme en la calle. ¿Vieron los chiquitos que limpian vidrio, los que están en la calle, los que duermen en la plaza? O sea, su vida es procurarse, porque ellos tienen la mentalidad de que nadie se los puede dar, porque no tienen el protector, no tienen la paternidad. Entonces cuando yo, a pesar de que en mi espíritu soy hijo, mi alma todavía habita como un huérfano, así vivo, ¿no? Con la ansiedad del que vive en la calle, que tiene que procurarse. Entonces yo me quiero procurar el éxito en la iglesia, yo quiero procurar que los que están en mi congregación, si soy pastor, y eso me devuelve algo a mí, ¿no? Es un ida y vuelta. Porque ¿por qué lo hago? Y porque me devuelve a mí una expresión de paternidad, pero es una pseudo paternidad, una paternidad falsa, es una paternidad autoprocurada, y con eso de a poquito fui desplazando a Dios. Entonces, tiene razón Sebastián. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando veo que estoy en ansiedad? Estoy viviendo como un huérfano. Porque me alejé del Padre. Me alejé de su paternidad. Podés estar yendo a la iglesia hace 20 años, podés ir a los cultos, a las escuelas, a los eventos, podés meterte en liberación, te pueden meter 20.000 bombas espirituales para sacar todos los demonios, pero si no te autoconfrontás, si no te sincerás delante de Dios, ¿en dónde estás? Si estás bajo la paternidad de Dios o si estás en la orfandad, y eso lo vas a saber solamente vos. No es una cuestión. Si yo le preguntara ahora, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Sé que todos van a levantar la mano, pero muchos levantan la mano por miedo al que dirán de al lado. Pero si estás sintiendo miedo, si estás sintiendo angustia, si estás sintiendo ansiedad, si estás teniendo perturbación, yo te puedo garantizar que tu espíritu, tu alma mejor dicho, no se reconoce como hija de Dios. Tu espíritu sí es hijo de Dios, tu mente cognitiva sí puede entender la teoría, pero tu alma no se reconoce hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto manifiesta dónde está puesta tu alma. Pero claro, anda a decirle a una persona, vos no te consideras hija de Dios. O sea, encima que tengo problemas, porque encima es algo que no lo podés controlar con la mente. Entonces vos vas y le decís a alguien, vos tenés problemas de rechazo. Es lo peor que te pueden decir. Y más cuando formás parte de la reforma y cuando tratás de hace tiempo con la señal. Es como salgo del rechazo, salgo del rechazo. Y tratás con la mente de resolver un asunto que es netamente de intimidad. Exacto. Es decir, yo te dijera ahora, el problema es que no sos hijo de Dios. ¿Qué hace la mayoría de las personas? ¿Y cómo hago para sentirme hijo de Dios? O sea, la fórmula. Métemelo acá, dame la fórmula, dame un proceso cognitivo, dame un proceso analítico para que yo pueda resolver este conflicto. Tengo una mala noticia para darte, no existe un mapa. Es una buena noticia. Bueno, para vos, a mí sabes cómo me rompió. Pero no hay un mapa. No hay un mapa que Dios te va a dar para seguir pasos. ¿Sabes lo que hay? Una voz. Es muy diferente tener un mapa a tener una voz. El mapa, vos ves ya sabés que dentro de 3 kilómetros vas a doblar, te preparás para doblar dentro de 3 kilómetros. Cuando tenés una voz te dice, dobla ahora. Y ese es el desarrollo del espíritu. Es decir, cuando tu alma empieza a oír al Espíritu que es el Espíritu de Cristo en vos, cuando tu alma oye al Espíritu de Cristo en vos, estás preparado para enfrentar cualquier tipo de situación. Está bueno el ejemplo que das del mapa y la voz, porque el mapa me lo puedo agarrar y me lo puedo llevar. Claro. En cambio la voz te tengo que tener al lado. Totalmente. Todo el y el tiempo. mapa cuando quiero lo leo. Exacto. Entonces, esto es fruto de una experiencia de permanecer, no de me dieron un mapa, me lo llevo y vivo mi vida con el mapa. Y el tema con el mapa es que el mapa te da gobierno, te da control, te da poder. A mí me ha pasado muchas veces que vamos en caravana y el que está llevando el GPS o el que está llevando el mapa es el que maneja el grupo. Entonces te da como, vamos para allá, después viene tal cosa. Cuando vos tenés el mapa, cuando vos crees que Dios te dio un mapa, ¿y qué es lo que la gente hace con el mapa? La gente piensa, agarra, acá vamos a tocar el tema de hoy, capaz que a la mañana, pero la gente agarra las escrituras y dice, este es el mapa. Pero es un mapa sin voz.
cuando alguien no escucha la voz del Espíritu, ¿no? Estoy hablando de la voz del Espíritu. ¿Por qué? Yo te puedo garantizar que estuve durante más de 30 años leyendo esto de arriba abajo. Para mí era un mapa, pero sin voz. No me salvó de un montón de pecados que cometí en mi vida. No me dio la fuerza. No me dio el carácter. ¿Cuándo esto empezó a tomar fuerza en mí? Cuando el Espíritu Santo vino y me dijo, Sebastián, ¿qué? Dame eso. Y se lo entregué. Y ahora Él la abre. Y Él me lee. Y Él me inspira, porque toda escritura es inspirada por Dios. Desde ese lugar, no al revés. Pero nosotros nos volvimos religiosos, nos volvimos altivos en nuestro propio conocimiento. Tengo hombres que porque la mujer habla mucho piensan que es Jezabel. Es Jezabel. No, no es Jezabel. Vos sos acá, cabezón. Ella está hablando de parte de Dios. Y vos no la estás escuchando. Entonces, es un mapa. No, es que esto lo aprendí en un evento. No, lo que aprendiste en el evento no es para acá. No te sirve. Te servirá para otra situación. Lo recibirás en tu espíritu. Por eso lo que se soltó en estos días no fue... Me acabo de dar cuenta de la diferencia de predicar que tenemos. Vos sentadito todo el tiempo, parate en algún momento. Che, no quedo como ansioso yo. No, mentira, sentate. Soy nervioso para predicar. Estoy tranquilo, no te pongas nervioso. Sigo la melodía, perdón. Me entro a meter en lo que estoy diciendo, pero cuando perdemos la voz del Espíritu, nos volvemos religiosos que están altivos en lo que han recibido. Lo que recibimos en estos días no fueron instrucciones, fueron llaves espirituales. Por eso me angustia cuando una persona dice, no tengo necesidad de esa escuela, ya conozco mucho sobre adoración, ya conozco mucho sobre ansiedad, ya conozco mucho sobre guerra espiritual, ya conozco mucho. Está bien, entiendo. Entiendo que en el fondo el pensamiento es este. Tengo cosas más importantes que hacer. Porque en el fondo ese es el pensamiento. Ahora, cuando minimizamos los tiempos de Dios, claro, no podemos estar detrás de todas las agendas, ¿no? No podemos salir corriendo detrás de cada agenda que pasa en la ciudad, y eso lo comparto. Pero también tenemos que reconocer que minimizamos la voz de Dios cuando Él nos llama, cuando Él nos convoca. Y eso tiene que ver con nuestra religiosidad. ¿Por qué? Porque tenemos poder. Conozco gente que viene y me dice, yo también oigo la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué no le escuchaste cuando te separaste? ¿Por qué no le escuchaste cuando tus hijos se fueron de tu casa? ¿Y por qué no le escuchaste cuando terminaste con 20.000 millones en deuda? ¿Por qué no le escuchaste en ese momento si escuchás la voz de Dios? Si escuchás la voz de Dios, ¿por qué las personas no te están viendo a vos? Esa es la religiosidad que produce ansiedad, porque estás en el control vos. Y es imposible que una persona al control de su vida no desate ansiedad. Es totalmente inevitable. Sí o sí vas a caer. Hasta el más grande de los teóricos va a caer en esto. Y por el otro lado, el más absurdo de los ateóricos, que son los que meditan, los que no les importa el mundo, ellos viven en otro ámbito, viven un ámbito de paz, según ellos, no una paz que da el mundo. Pero hablamos mucho de esto. Hablamos de que lo que se mete adentro de tu espíritu no tiene que ver con la información que vos estás procesando alrededor, sino tiene que ver con el ambiente donde vos conectás tu alma. Y esa conexión no es intelectual. No importa cuántos Strong tengas encima, cuántos Bean tengas encima, cuántos Eastward manejes, no importa qué tantas versiones, qué tantas versiones escriturales tendrás. Por eso yo creo que, y empecé con esto, hay que empezar o como un volver a poner en el lugar que corresponde a la acción del Espíritu. Cuando digo, Dios se expresó de muchas maneras, ¿no? Cuando se expresó por medio de la ley, lo religioso y lo que no tenía que ver con él habrá querido enmudecer la voz de la ley, ¿no? Cuando vino Cristo, la expresión de Dios a hablar, quisieron enmudecer y callar esa voz. Porque en esto que llamamos la dispensación de los tiempos, Dios fue hablando muchas veces y de muchas maneras, y en ese hablar muchas veces y de muchas maneras, lo que es anti-Dios habrá querido enmudecer esa voz. Menospreciamos la ley cuando estaba la ley, menospreciamos a Cristo cuando estaba Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios porque hoy la expresión de la voz de Dios es el Espíritu.
Entonces nosotros, si operamos religiosamente, vamos a tener la tendencia de enmudecer la voz del Espíritu, reivindicando la posición anterior, Cristo. Porque cuando estaba Cristo reivindicamos la posición anterior, la ley. La ley contra Cristo. Ahora es Cristo contra el Espíritu. Entonces tenés un montón de personas que se manifiestan cristocéntricos, lo cual está bien, pero que reivindican, por ejemplo, la ley por sobre la voz del Espíritu. Y eso es incorrecto porque Cristo mismo manifestó que la manera, el mecanismo, si se quiere, no es un mecanismo, pero para que lo entendamos, el mecanismo con el cual Él iba a manifestar su revelación en este tiempo, iba a ser el Espíritu. Nunca dijo la Biblia. Entonces el Espíritu habla hoy, como Dios habló muchas veces de muchas maneras, Dios habla a través de la Escritura, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de las voces de hermanos, a través de la voz profética, a través de los apóstoles, a través de los pastores, por medio siempre, porque eso le dice la palabra, por medio del Espíritu. Entonces nosotros vamos a tener la tendencia, cada vez que nos alejemos de Dios, de tomar el control de la voz. Eso es lo que quería hacer el fariseo cuando estaba Cristo. ¿Y cómo levanto la voz? Reivindicando la ley. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en este tiempo y poner al Espíritu en el lugar que le corresponde. Porque fíjense, nosotros pretendemos, por medio de la palabra hablada por los seres humanos, que no digo que no esté conectada con el Espíritu, pero ponemos nuestra expectativa o nuestra esperanza en ser transformados por una escuela, o ser transformados por una prédica, o ser transformados por la lectura de la palabra. Y Jesús mismo dijo, ustedes creen que tienen vida en la palabra porque escudriñan la Escritura y me tienen a mí enfrente que soy la vida y me dejan pasar. Y nosotros ponemos expectativa en que vamos a leer la Biblia y vamos a ser transformados. Y hoy no es el mecanismo de transformación la Biblia. La Biblia es una fuente que cuando la toma el Espíritu me puede transformar. Como por el Espíritu, no como por la lectura. No como por la... Entonces yo quiero leer esto que fue como un pasaje medio central, ¿no? Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados, dice esta versión, transformados, dice otra versión, por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Ahora escuche lo que yo le voy a decir como fundamento. ¿Usted quiere ser transformado? Es correcto. Porque Cristo tiene que ser formado en nosotros. Ahora, ¿dónde va a poner usted la expectativa de esa transformación? El que está autorizado sobre la faz de la tierra en esta dispensación de tiempo para hacer esa transformación es el Espíritu, por medio de un montón de medios, incluida la iglesia. Entonces, si usted quiere ser transformado, ya no empiece a pedir metodologías. Comience a presentarse delante de aquel que sí puede transformarlo, mirar la gloria del Hijo a través del Espíritu y dejar que el Espíritu lo vaya transformando. Claro, eso yo decía, cuando yo que me gusta enseñar y encima todavía tenemos mucho de Grecia, ¿no? Donde todo lo queremos articular ordenadamente para que el otro se clasifica, se modula y se claro, va. como Sí. para que el otro sea transformado por lo que le estoy diciendo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo también estoy faltándole el respeto al Espíritu, porque aparte no lo puedo explicar, entonces es el fracaso de Grecia. Entonces dejemos, Pablo, vamos. Claro, ¿cómo es decir, explícame cómo soy transformado? ¿Qué sé yo? Tenés que presentarte delante, no puede ser explicado. Ahí donde decía, no puede ser explicado cómo. Lo que sí te puedo decir es poner una plataforma por medio de la palabra para que puedas transitar el camino, pero el camino es el camino. El camino no hay que transitarlo, hay que presentarse delante de Él, mirar su gloria con el rostro descubierto y dejar que el Espíritu vaya transformando mi vida. Entonces, el Espíritu, perdón, y dejo con esto, el Espíritu hoy es el medio que Dios pone sobre la tierra para hablar las profundidades de Él, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña en las profundidades de Dios. El Espíritu es el que nos trae sabiduría, transformación, revelación. El Espíritu es aquel
que toma del Hijo y nos lo hace saber. El Espíritu es aquel que nos recuerda. El Espíritu es aquel que gime por nosotros con gemido indecible. Es nuestro consolador. Es cristocéntrico el Espíritu, porque no toma de otra cosa No que no toma sea de de otro Cristo. lugar. Dice, Él tomará todo lo que es mío, lo hará saber. Es Y Él que- les dará todo lo que es mío. En Él no hay contradicción. Somos nosotros. Somos nosotros los que contradecimos. Somos nosotros los que... O sea, si alguien quiere ser cristocéntrico, necesita el Espíritu Santo. Sí o sí. Porque fuera del Espíritu Santo no hay cristocentricidad. O sea, la Biblia no es cristocéntrica. Probablemente la Biblia sea ley-céntrica. ¿Sí? Ahora, si vos la lees desde el Espíritu, el Espíritu te muestra la cristocentricidad de las Escrituras. Cristo está en todos lados. Desde Génesis. ¿Por qué lo digo? Porque vos tenés a la iglesia, vos tenés al pueblo judío que tiene todo el Antiguo Testamento, y tiene toda la ley, pero ellos no vieron a Cristo en la ley. Entonces, eso que es Escritura, y es el mismo pedazo, vos lees lo mismo, es decir, el Pentateuco es exactamente lo mismo, ellos no van a encontrar a Cristo ahí. Ellos van a encontrar la ley, van a encontrar o un Mesías o van a encontrar a Jehová, pero no van a encontrar a Cristo. Ahora, cuando viene el Espíritu de revelación y te habla tu vida, el Espíritu te muestra a Cristo en la ley. Entonces, el Espíritu es cristocéntrico, no la Escritura. La Escritura es Escritura. Y con el Espíritu que leas la Escritura, es lo que vas a absorber del Espíritu que te está hablando. Entonces vos vas a tener un ateo que te va a tomar la Biblia y te va a demostrar de qué manera Jesús dice de que Él no es Dios. ¿Sí? Y vas a tomar una persona llena del Espíritu y te va a decir de qué manera Cristo te dice que Él es Cristo. Y dependiendo de qué espíritu le esté hablando es el que te va a modular la voz, porque va a tomar control de la voz. Interesante, muy interesante. ¿Por qué no le enseñaste eso todavía? Porque... No, bueno, ahora. No, pero ¿sabés qué pensaba recién? Digo, también las denominaciones se dividieron en torno a esto y se dividieron mal, y lo que produjeron en el fondo fue más confusión. Porque vos tenías un bautista y toda la línea como de los bautistas que eran como más bibliocéntricos, que renegaban de un pentecostal que era más Espíritu Santo céntrico. Entonces había como un debate ahí, pero ninguno de los dos lo hacía bien, porque el bibliocentrista sin Espíritu Santo es lo que venimos hablando, ¿no? Ahora, el pentecostal asumió una posición del Espíritu Santo muy impacto físico, corporal, no impacto almático. Entonces vos tenías pentecostales que tenían un impacto físico frente a la presencia del Espíritu Santo, pero no tenían vidas transformadas en su alma. Entonces ibas a una reunión pentecostal, no estoy hablando mal de nadie, ni bien de nadie, estoy diciendo lo que se ve en relación a lo que hoy estamos hablando, que es pongamos el Espíritu en el lugar correcto. Claro. Entonces, vos ibas a una iglesia pentecostal, ellos tenían razón en la dispensación del tiempo, era más el Espíritu Santo, no que dejemos a Cristo afuera, sino que es el acceso a Cristo hoy, el Espíritu, a la verdad de Cristo. Pero solo en una experiencia circunstancial y de mucho impacto físico. Nos caemos, temblamos, saltamos, espíritu de gozo, toda una expresión inmadura almáticamente y con un impacto muy físico. Entonces después salían a la calle y a veces vos a la salidita nomás ya veía como algunos salía y se prendía un pucho. O sea, una inmadurez del alma, no había una transformación del alma. Porque en realidad el Espíritu, el lugar del Espíritu es que por medio de todo lo que Él hace es transfigurarnos el alma. Es devolvernos una imagen, no un experimento, no una experiencia. Es una imagen. Entonces, los bautistas no estaban acertados porque desacreditaban el Espíritu y creían que el mecanismo revelacional era la palabra escrita. No, la palabra escrita no es el medio de revelación. El medio de revelación... No se revela a sí misma. Claro, el medio de revelación... Esa es la gran discusión que tenemos con muchos teólogos. O sea, los teólogos te dicen, hay teólogos que te dicen, la Biblia se revela a sí misma. No, la Biblia no se revela a sí misma porque vos se la das a un no cristiano, se la das a un ateo, se la das a un judío y no te va a creer. La Biblia no se revela, la Biblia la revela el Espíritu Santo. La revela el Espíritu Santo y eso es escritural. La misma Biblia dice que la escritura solo cuando es soplada por el Espíritu de Dios puede traer a nosotros vida. O sea, eso te lo dice la misma Biblia. Ahora, yo quiero aclarar algo y quiero, antes de salirnos de este pedacito, quiero poner bien sobre la plataforma para personas que vienen o que son nuevas. La escritura es el ayo para todos los que no oyen al Espíritu. Es decir, no todos escuchamos al Espíritu de forma inmediata y hay un montón de cosas que el Espíritu va a hablar. Cuando vos no sepas qué es lo que el Espíritu está hablando, tu única fuente va a ser la Biblia. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, va a ocurrir algo. Nunca el Espíritu te va a hablar algo que escrituralmente esté opuesto.
Nunca. No, no es voz del Espíritu. Por lo tanto, la Biblia es sumamente necesaria. ¿Para qué? Para exhortar, para redarguir, para edificar. Es muy necesaria. Cuando estaba Pablo no existía esto. Es decir, los apóstoles no vieron esto. Es muy interesante, ellos no vieron esto. De hecho, yo no sé si ellos andaban con los rollos de pergaminos encima. Dudo mucho que hayan andado con los rollos de pergaminos. Habían andado con el libro de Isaías, que era el que más se leía, o con algunos otros. Debe haber estado Jeremías o debe haber estado los salmos de David. Me imagino yo, ¿no? Pienso yo, fuera un Pablo, sí, tendría que escoger los más importantes. Pablo, de hecho, en una carta dice que le traigan las escrituras que él tenía, claro, que se las acerquen. Ellos no andaban con... ¿Por qué? Porque ellos no tenían el canon terminado. Estamos yendo contra un espíritu de religiosidad. Por favor, ahí estamos yendo y por eso salimos de la ansiedad y nos metimos acá. Pero el canon, es decir, se llegó a un acuerdo en la historia. Es violentísima la forma en la que se acuerda, la manera en la que se consolida la Biblia. O sea, cuando los ateos y cuando los historiadores te dicen de que fue una guerra política y que fue una guerra de intereses e intereses económicos y que se dividió Europa y el gran cisma y todo esto, tienen razón. No mintieron en eso. Esa historia ocurrió. El tema es que Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Así que en el poder y la autoridad que Él tiene, aún en lo que Él escogimos, escuche esto, si yo aún escogiera esta silla como escritura, Dios se va a revelar. Porque Él es el descanso, y del descanso podemos hablar un montón de cosas. Quiero que me entienda, no pasa por un tema de que Él tomó lo que nosotros habíamos tomado y desde ese lugar Él se revela absoluta y totalmente. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? O sea que usted me va a decir, ¿tengo que leer la Biblia? Claro que sí. Necesita leer las Escrituras. Primero, para entender la historia del pueblo de Dios. Segundo, para no repetir los mismos errores que cometieron. Ahora, si vos me vas a decir que abriendo la Biblia al azar, Dios te habla, puede ser, a mí lo hizo un montón de veces, pero también es medio riesgoso, ¿no? Por misericordia. Es por misericordia más que por revelar. Porque Dios no quiere relacionarse con vos a través de un rito religioso, sino que se quiere relacionar con vos desde tu espíritu. Él espera. Y esto que te estamos diciendo es la solución para tu problema de ansiedad. Yo te puedo leer, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Padre Celestial, porque Él conoce todas las necesidades que ustedes tienen. Y te lo puedo leer 20.000 veces y vos vas a seguir con ansiedad. Yo te puedo leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados los pastos me hará descansar. Y vos vas a seguir con ansiedad. Porque si esa verdad, el Espíritu no la habla a tu interior, si esa verdad, que es un rema, que es Cristo, es una sustancia, no se mete en tu interior, eso va a seguir estando afuera, va a seguir estando en la teoría. ¿Vamos entendiendo por qué es tan importante romper con la religiosidad para confrontar la ansiedad? Porque es el momento donde nos volvemos vulnerables delante de Dios y decimos, todo lo que intenté gobernar, lo que intenté controlar, tenía que ver conmigo, no con vos. Inclusive para los evangélicos. No tengo problema con los evangélicos. Usted me dirá, che, pero somos una iglesia evangélica. Ponele. Pero en realidad somos una iglesia de Cristo. Amén. Y ese es nuestro mayor desafío. Ser hijos de Dios. Sí, está bien, nos llaman evangélicos porque no somos católicos, pero eso es en la cultura y en la jerga cotidiana. Pero el evangélico, culturalmente evangélico, ha desarrollado una mentalidad de resolver los conflictos internos a través de una religiosidad externa, leyendo la Biblia 15 minutos por día y cree que a eso le llama devocional y cree que de esa manera. Está bien, el que recién empieza, vos date una idea, lo que es un fósforo en una habitación llena de tiniebla, el más mínimo de los vestigios de luz le va a dar alimento. Pero hay personas acá que no tienen una habitación llena de luz, tienen mucha luz y que siguen encendiendo fósforo, prendiendo que un fósforo los ilumine. Siguen utilizando devocionales o siguen... Necesitamos más profundidad en el espíritu. Y para eso estuvimos trabajando un tema muy lindo que tiene que ver con la meditación. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo trata de desarrollar el espíritu?
¿Cómo desarrollarías el espíritu? Orando, dicen algunos. ¿Qué es orar? Es repetir tus necesidades delante de Dios. Señor, te pido por mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hijo, mis tíos. Señor, te pido por esto, por esto, por esto. Y te puede pasar mucho tiempo hablándole con Dios acerca de todas tus necesidades, de todos tus problemas. Yo vengo de una escuela espiritual donde a mí me decían, no hace 20 años que vengo orando por mi marido. ¿Y qué es orar? ¿Qué entendés por orar? ¿Vos pensás que la oración va a cambiar algo? Te voy a dar una noticia, según lo que dice la Escritura, no yo. Cuando oramos no sabemos lo que pedimos, porque pedimos mal. Y dice que el Espíritu es el que gime por nosotros y el que clama por nosotros. Entonces, ¿para qué oramos? No tenemos que orar, tiene que orar, porque la oración te sincera con Dios. Pero la oración te focaliza. Ahora, en realidad, no te desarrolla el espíritu la oración. Lo que desarrolla tu espíritu es que vos estés en lugares espirituales, es decir, que vos logres gobernar la agitación de los pensamientos y te quedes en tiempos de contemplación con el Señor. David decía, esto es lo que cantábamos, una sola cosa he demandado a Jehová, Salmo 27, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Pero cuando él dijo que esté yo en la casa de Jehová, no había hecho todavía el templo. De hecho, Salomón es el que hace el templo y no había casa de Jehová. ¿Qué casa estaba hablando él? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Pero de qué casa? ¿Acá en la iglesia? ¿En una sinagoga? No había sinagoga en ese momento. ¿En qué casa quería él entrar? Había un lugar espiritual. Que esté yo en la casa de Jehová. Y escuchen, para contemplar su hermosura. ¿Querés crecer? Necesitas solo una cosa, contemplar. ¿Sabes que dentro de muchos aspectos de la palabra contemplar hay algunos que también le hacen referencia al comer? Y es interesante esto, porque comer es degustar, es llenarse. Cuando vos contemplás algo, vivís la experiencia. Imagínate por un segundo tu hijo. Tiene 5 años, está yendo al jardín y te invitan un día para un acto. Y te dicen, va a ser de, ¿viste esos actos que le hacen en los jardines? Va a ser de, no sé, de jirafita, en el arca de Noé. Uno va para ver la profundidad del acto, para ver la historia del arca de Noé. Ah, hubo un arca. No. Vos vas y te quedás así. En la jirafita. No mira otra cosa más que la jirafa, ¿no? Porque hay 45 animales más aparte. El arca se está hundiendo, está lleno de diluvio, vos te estás mojando, ¿viste? Pero vos estás mirando la jirafita. Y te enamora la jirafita. Eso es contemplar. ¿Y sabes lo que ocurre en ese momento? Tu relación con tu hijo crece tremendamente. En ese momento vos sentís que... Che, ¿cómo es tu hijo? ¿Qué sé yo? Está ahí. Eso es, no te lo puedo, o sea, estoy tratando de describirlo, no te lo puedo explicar para que entiendas el funcionamiento. Te voy a describir lo que hacía un Juan, estando yo en el espíritu. Y Juan se quedaba y empezaba a ver. Cuando vos estás en el espíritu no podés hacer otra cosa más que mirar. Y él miraba, y miraba, y miraba. Hay momentos en tu vida donde tenés que detener todo tipo de proceso, de análisis, de control. ¿Dónde voy a sacar la plata? ¿Qué dice? Porque escuchá, a veces nosotros queremos meditar, esta es la palabra que quiero usar, queremos meditar analizando. Meditar no es analizar. Josué 1:8, mira que te mando que te... nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Orden. Y lo que dice el Salmo 1:2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que, ni en silla de descansar sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita. Y después te vas a encontrar con cualquier cantidad de pasajes escriturales que habla de la meditación. Saben, nosotros como iglesia le dimos la meditación a los yogis
se la dimos a los yogis y decimos, no, el yoga, está bien, no estoy de acuerdo con el yoga, porque eso es meditación trascendental. No es el osito yogi, la Lucy se quedó. El osito yogi. Sí, amor, se dice yogi. Son unos sacerdotes. Sí. De hecho, Maharaji Yogi es el fundador del yoga. Bueno, te cuento. No es el oso, mi amor, no es el oso yogi, no. Mira, el osito del mío, el tuyo la jirafita. Ok, está. Pero nosotros, yo escucho personas que hablan, oh, mirá, está hablando de meditación. Una vez me dijeron eso, usted está hablando de meditación, hace un tiempo atrás, porque ya había enseñado este tema en algún momento. Eso es algo del budismo, es algo del hinduismo, está haciendo tergiversación de la doctrina. Si vos empezaras a entender lo que es la escritura, vos te dieras cuenta de que ellos robaron mucho de lo que el Señor nos dio a nosotros. Así es. La meditación, no estoy hablando del Om, que ojo, es altamente efectiva, sumamente efectiva para los efectos psicobiológicos. El problema es que posiciona tu espíritu en un lugar distante de Dios y logra la autorredención, porque eso es lo que busca el budismo, lo que busca el hinduismo, la autorredención, es decir, sacarse de este mundo de dolor y poder llegar a la paz por el autocamino, por la autoiluminación. No estamos de acuerdo con eso, para nada, no vamos a hacer una apología de esto. Pero dice, en la ley de Jehová meditarás, meditaré en tus estatutos, meditaré en tus mandamientos, meditaré en. Ahora, cuando vos empezás a hablar de ley y la meditación en la ley, vos estás hablando de Cristo. Meditar en Cristo, meditar los mandamientos de Dios, no es otra cosa más que contemplarlo. Meditar, muchos lo tomaron de forma desfigurada con el concepto de reflexión. Eso es una transliteración del griego a la castellanización y se toma la palabra reflexión como meditación. Ahora, reflexionar es el opuesto a la meditación. Porque reflexionar es un análisis introspectivo. Reflexión significa volverse sobre sí mismo. Entonces las personas, cuando quieren meditar, hacen una introspección y se analizan. Estoy mal en esto, estoy mal en esto, estoy mal en esto. Oiga, pastor, eso es malo, eso es muy bueno. Es sumamente necesario. Ese es otro capítulo del discipulado. Pero el desarrollo del espíritu, el desarrollo del alma en el espíritu, mejor dicho, esa conexión, esa consolidación del alma y el espíritu, se va a producir cuando vos contemplás a Dios y dejás que Él haga. No es cuando vos hacés en tu mente cosas, sino es cuando vos gobernás tu mente para que Dios haga. Y en ese momento contemplás. ¿Y qué es contemplar? ¿Qué es meditar? El aha, que significa susurrar, murmullo, porque el judío cuando meditaba en la ley susurraba. Y la palabra meditación también significa susurro, murmullo de paloma, rugido de león. Son las significaciones que tiene. ¿Y cuál era? Bufar como, resoplar como búfalo. Claro, utilizaban mucho la respiración. El que estaba del otro lado, ¿qué está haciendo? Está resoplando, está meditando. Y nosotros nos quedamos con una lecturita bíblica, con un pensamiento positivo, con una intelectualización. ¿Sabe cuántas veces meditaban los judíos? 3 veces por día. ¿Sabe cuántas veces meditan los musulmanes? 5 veces por día. ¿Sabe cuántas veces meditan los hinduistas? 2 veces por día. ¿Sabe cuándo meditan los cristianos? Cuando se les da las ganas y cuando se acuerdan. Cuando no tienen que ir al cine, cuando no tienen que pagar el banco, cuando no tienen que llevar a los chicos a la escuela, cuando no tienen que ir a la fábrica. Es que tampoco lo promovimos ni lo enseñamos. No me agarre calentando. No. Me estoy poniendo mal. Ahora escucha, mirá qué interesante. Cuando estaba la ley... Me estoy nervioso un poco. Cuando estaba la ley, el meditar era en la ley. Cuando vino Jesús, el meditar era a Él oíd. A Él oíd. Ahora que está el Espíritu, es al Espíritu. En el Espíritu está la revelación.
Y ahí en el espíritu tenés el susurro de la paloma y en Cristo tenés el rugido del león. No la había visto esa, qué buena. Porque cada instancia, por eso la madurez es, yo si hoy quiero, si yo hoy me quiero quedar con lo que pasó antes, estoy fuera de tiempo. Entonces, cuando era la ley, medita en la ley. Cristo, a él oíd. Espíritu, hay que oír, entrar en el espíritu, porque Él es el que gime ahora con gemidos indecibles, es el susurro de la paloma. Jesús lo hizo de otra forma. Entonces, a ver, yo hoy no me enojaría. ¿Por qué no me enojaría? Yo te voy a explicar por qué. Porque no lo hemos enseñado esto. Si yo se lo enseñara esto un año y no lo hacen, le tiro con cualquier cosa. Pero estamos entreabriendo la puerta de algo que estamos entendiendo. O sea, hoy tenemos que darle el lugar que le corresponde a la figura del Espíritu y a nosotros aprender en la experiencia a contemplar ese Espíritu para ser transformado. Y de acá a un tiempo podremos, si se quiere, evaluar, no sé si es una palabra correcta para hacer, no tenemos que evaluarlo, pero ver el fruto. Pero ver el fruto, ¿no? Sí, de acá a un tiempo veremos el fruto de lo que Dios nos está concediendo ahora, pero el Espíritu, Dios nos está concediendo ahora que demos un lugar de contemplación, de meditar en las palabras del Espíritu, porque el Espíritu nos va a hablar del rugido del león, porque toma del león y nos lo hace saber, porque el Espíritu nos va a hablar de lo profundo del Padre, porque toma lo profundo del Padre y Él lo conoce y nos lo hace saber. Entonces démosle lugar en este tiempo al Espíritu a que transfigure nuestro interior. Una de las técnicas que se utiliza en la meditación, y repito, la meditación es un ejercicio mental, no es un ejercicio espiritual, es un ejercicio para el alma, y nos va a funcionar, sea budista, sea hinduista, sea cristiano, porque es como decir comer o leer o analizar. Estamos hablando de lo mismo. La meditación va a ser que cuando vos identifiques que tus pensamientos se están metiendo en este caso, entre la ley de Dios, entre la contemplación de Dios y vos estás quieto y estás pretendiendo contemplar a Dios, pero adentro tuyo se metió el pensamiento de los chicos, se te metió una imagen de, no sé, viste que a veces vos tratás de quedarte contemplando a Dios o pensando en Dios, y mientras vas cantando o haciendo algo se te metió, no sé, un gusanito rosa, o ves una cosa media rara, ¿viste? Una cuestión. ¿No te pasó nunca a vos? Gusanito rosa. Bueno, no, a mí tampoco, pero digo, una cosa así. Bueno, cuando vos te das cuenta que tu mente ya no está contemplando, es ahí cuando vos tenés una reflexión, te volvés y decís, me vuelvo a posicionar en el lugar. Y ese es el entrenamiento. O sea, ya los antiguos aceptaban que la meditación no era fácil. De hecho, las personas son muchas veces inexpertas en la meditación. Porque la meditación es un gobierno mi mente para conectarme con el Espíritu. La necesito gobernar. Entonces tenemos que empezar a desarrollar esta práctica. ¿Lo creen? Por último, entrando a uno de los últimos temas, que es fruto de la ruptura de la religiosidad, es que, lo que hablábamos recién, el gozo, que tiene que ver con ese estado interno, ayer no lo leí, pero hubiera leído Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa hasta que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y quien tal haga. Bueno, usted conoce el pasaje, después va. Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas adversidades, en diversas pruebas. Y vos entrás en una incoherencia, ¿no? Como gozo en medio de la dificultad. ¿Qué es el gozo? Entonces el gozo para Santiago no tiene que ver con contentamiento, tiene que ver con esa manifestación de la que habla Gálatas, es fruto del Espíritu. El gozo es un estado interno de fortaleza. Exacto. El gozo es un estado interno de fortaleza que te permite enfrentar diferentes adversidades, que se manifiesta como contentamiento, como risa, como alegría. Se puede manifestar emocionalmente de distintas maneras, pero es fruto. Tened por sumo gozo. Cuando estés en adversidades va a aflorar el gozo. Ahora, el gozo no es algo que vos puedas generar. No lo podés generar. Según un libro de Juan, capítulo 15, él empieza a hablar, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, todo pámpano que en mí permanece te lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
¿Van recordando todo este pasaje? Para no ponernos a leer y se nos va un poco el tiempo. Pero ya lo conoce el pasaje, si no léalo, Juan capítulo 15, del 1 al 7 o al 8, donde él termina diciendo, estas cosas les he hablado. ¿Qué cosa nos habló? Permanecer en él. Estas cosas les he hablado. ¿Qué cosa? Permanecer en él, para que mi gozo sea cumplido. Para que lleven fruto. ¿Se acuerdan? Permiso. Pero no dice para que mi gozo sea cumplido. Se cumplen ustedes. Ahí está. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros. Ahora, claro, si yo estoy conectado a la vid, si el Espíritu de Cristo está en mí, el gozo de Cristo me va a sostener. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Se entiende? Ahí se cumple la Escritura. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ay, tengo que gozarme, tengo que gozarme. No. Eso es religiosidad, hermano. Si vos tratás de reírte en medio de los problemas, cuando dentro tuyo estás destruido, y eso es lo que le pasa a muchas personas que vienen a la iglesia, ¿no? Es decir, estamos en medio de una fiesta y alguien le dice al otro, reíte. Dale tiempo. Se ríe el otro así como diciendo, si supiera los líos que tengo, vos querés que me ría. Dale tiempo, espera que el gozo del Señor sea su fortaleza. Fortaleza como lugar, qué buena esa. Sí, fortaleza como lugar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Cuál es el gozo del Señor? Cristo es el gozo del Señor. Pero también el Salmo 48 dice que Sión es el gozo de las naciones. Y yo les acabo de leer al comienzo del culto de hoy, Isaías 61, donde habla de que los que estén en Sión se les dé óleo de gozo y manto de alegría. Resulta que cuando vos te conectás a Cristo, ¿cuál es el lugar de Cristo? ¿Dónde está Cristo? En Sión. Cuando vos te conectás a Cristo, Sión es Cristo, ojo, ¿no? Cristo es todo. Pero Él se manifiesta como Sión, Él se manifiesta como Rey, Él se manifiesta como Señor. Ahora, cuando vos te conectás a Cristo, vos te conectás a Sión. Y la realidad de Sión es tu realidad. No es la realidad del país, ni la de Macri, ni la de Dujovne, ni la de ninguno de estos políticos que hoy están tratando de intimidar nuestro futuro. No, Señor, nuestra realidad es la realidad de Sión. Ahora, vos no lo podés analizar, porque si vos llegás a salir a la calle o tratás de explicarle a alguien lo que yo te estoy diciendo, te vas a decir, vos estás rechiflado. Vos lo podés vivir, lo podés experimentar, porque contra eso no hay ley. Y ahí se cumple Gálatas capítulo 5. Oiga, que estoy atribulado, pero no estoy angustiado, que hay problemas en la calle, pero siento amor, que me odias, pero te amo, que hay guerras, pero siento paz, que hay mucha ansiedad, pero yo tengo gozo. Entonces la gente viene y te dice, vos estás re loco, mirá, contra esto no podés hacer nada. Contra esto no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy conectado a otro lugar. Vivo desde otro espacio, vivo en otra realidad. Llámame psicótico, llámame esquizofrénico, llámame lo que quiera, pero soy funcional al reino y funcional a tu vida, porque soy una persona sociable, soy una persona necesaria para el mundo, traigo lo que el mundo necesita. Entonces esa es la realidad de los hijos de Dios. Son como embajadores del reino de Dios caminando en la tierra. Una embajada es una realidad aparte. ¿Cómo tenemos que vivir esto? Conectados a la fuente. Volvemos a lo mismo, lo que viene hablando Pablo. Él tiene una unción para ir contra la religiosidad de una forma contundente. Te despedaza si creías que en algo el Señor le dio una autoridad para despedazarlo. Tomando eso, ¿qué va a ocurrir? Va a fluir el gozo. No es algo que vas a tener que generarlo. No es un esfuerzo. Es algo que va a aflorar en tu vida. El gozo aflora en la vida de aquellos que están conectados a Sión. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos gozo? Estamos en gozo, ¿estás en gozo? Estás en gozo, estoy en gozo, vos estás en gozo, vos estás en gozo, vos estás en gozo. Pero ¿qué ocurre? ¿Eso qué es el gozo? ¿Qué dijimos que era? Un fruto, o sea, es fruto. Sí, un fruto del Espíritu. Pero la mayoría de las personas que están en gozo, que tienen la posibilidad del fruto, ¿saben cuál es el pecado que cometen? Y esto la Biblia lo considera como pecado. No lo disfrutan. El fruto se disfruta. Repita conmigo, el fruto se disfruta. El fruto se disfruta. ¿Y cómo disfruto el gozo? Me tengo que conectar a los momentos que Dios creó de expansividad. Todo lo que exprese Cristo.
una buena silla. ¿Qué está haciendo? Disfrutando la silla. Oiga, parece tonto, pero si empezáramos a hacer esta práctica en nuestra vida, un libro. ¿Qué representa el libro de Cristo? Bueno, Él es la fuente de toda verdad, así que un libro puede tener alguna verdad. Voy a leer. ¿Qué está haciendo? Disfrutando un libro. Estoy disfrutando un gozo. Nosotros hemos aprendido a vivir sin disfrutar. Tomamos agua sin disfrutar, comemos comida sin disfrutar. Estamos con nuestros hijos sin disfrutar, salimos a la calle sin disfrutar, nos vamos de vacación y no disfrutamos. Todo es Cristo. Cuando me siento, cuando voy en la ruta, cuando veo un amanecer, cuando veo un atardecer, cuando cae la lluvia, cuando hay una tormenta, cuando Dios habla a través del rayo, del trueno, cuando se corta la luz y vuelve a aparecer, gloria a Dios, disfruto esa venida de la luz. Y cuando se corta la luz y ahí está la quietud, porque Él habla en la quietud, o sea, todo es disfrutable. Por eso una persona que aprende a disfrutar todo, disfruta en la calle, camina, va caminando, siente la brisa, Cristo es ese aire que respiramos. Cristo es el espacio donde nosotros entramos. Cristo es cuando empezamos a conectarnos con eso, te conectás con una buena cama, te conectás con el sol que está entrando por tu ventana, te conectás con un buen café, con un buen té, con una linda charla con tu esposa, con tu esposo. Cuando te conectás, estás disfrutando. Estás viviendo el gozo de Cristo en todas las cosas. Vos lo podés ver. El mundo no lo puede ver. El mundo está conectado al fruto de la muerte. Está conectado a la angustia, me falta el dólar, me falta el peso, me falta dinero, me falta el alquiler, me falta... Claro, si vos estás conectado a eso, si tu mente está conectada a eso, disfrutás muerte. Tomás del fruto de la muerte. La muerte te pastorea. Entonces hoy, queremos que te vayas con una llave de este lugar. Llévense esto de acá. Te vamos a comisionar para que te vuelvas un experto en disfrutar. Ojo, cuando hablo de disfrutar no estoy hablando de tomar placer. No te vas a venir, tenemos que ministrar. Hoy te vamos a comisionar para que disfrutes. Disfrutar no es consumir droga, mirar pornografía, desarrollar mecanismos de placer inmediato que te lleven. ¿Qué vas a disfrutar? Todo lo que exprese Cristo. Todo lo que sea una figura de Cristo, eso vas a disfrutar. Y todo lo que sea bueno, agradable, escuchá, todo lo que sea bueno, agradable, que te dé desarrollo, expansividad y crecimiento, eso es Cristo y lo vas a disfrutar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ese va a ser el comisionamiento y vas a empezar a anotar. A la noche, va a llegar la noche y vas a anotar. Es una tarea, y se los doy a los que están en internet, para que desarrollen práctica. Tenemos que hacer una cultura. Los hijos de Dios tenemos que ser personas que vayan por la vida diciendo, wow, qué bueno que esté esta ropa que tengo, qué cómodos que son estos pantalones, qué bueno que están estos zapatos. Y no ponernos a la moda del mundo con unos zapatos re angostos. No estoy disfrutando los zapatos porque esto no tiene nada que ver con Cristo. O sea, esa es la angustia que te produce el mundo. ¿O no? ¿De qué se ríen? ¿Eh? Hay una moda nueva ahora que es todo chupino, ¿viste? Y te mueves así, ¿viste? Te agachás, se levanta todo de atrás. O sea, eso no lo puedo disfrutar. O sea, eso no expresa a Cristo. Cristo es holgura, es comodidad. 2 talles más. ¿Eh? 2 talles más por lo menos. 2 talles más, mínimo. Con bambú, ¿te acordás de las bambuchas? Y tenemos que aprender a reír más. Tenemos que mirar a nuestra familia con risa, con gozo. ¿Sí? ¿Amén? No voy a volver a sembrar sobre esto porque me va... Pero estoy disfrutando. Estoy disfrutando. Es una maestra, Luciano. Es peligroso predicar adelante de ella porque no me deja pasar una. Después, como buena profeta,
como buena profeta va a casa y me empieza a decir, o sea, ustedes piensan que yo los reto a ustedes. No, yo tengo quien me ponga en orden. Créanme. La Lucy, minuto 51, te zafaste. Minuto 57. No, pero sí es muy prolija en cuidar lo que Dios nos pide. Eso sí es cierto. Amados, queremos orar por sus vidas. Queremos cerrar esta escuela. Ustedes han sido parte de esta finalización. Y te voy a pedir, Pablo, que nos bendigas con una oración. Yo también después voy a orar. Dale. ¿Puedo poner una imagen que se me vino? Basta, Pablo, no, de esto. Sí, claro. Déjame, con gozo quiero hacer nada. No, ¿viste cuando dice que Jesús por el gozo puesto delante de él soportó la cruz? Yo veía así, él tenía un monte él tenía un monte adelante. Ese monte era el del Calvario. Pero él tenía otro monte que era el Sion. Entonces, por el gozo puesto delante de él, delante del monte Calvario, estaba Sion. Estaba Sion, ¿sí? Entonces ¿sí? Él tenía su alma en Sion y transitó el Calvario con la mirada en Sion. ¿Sí? Ese es el gozo que se nos da a nosotros, por eso se nos dice... Y eso se corrobora en Filipenses cuando dice, Filipenses que habla, estad gozosos en la esperanza. Exacto. Y la esperanza de la que habla Pablo después es ese lugar. Oro para que se abran los ojos, para que conozcan lo que hay delante de ustedes. Entonces yo ahí sí puedo atravesar la prueba, o sea, el gozo entonces es un recurso del Espíritu que a mí me posiciona en Sion. Mirá qué fuerte que es el gozo, ¿no? Para fuerte. que yo pueda caminar sobre la tierra, pero con la mirada puesta en las cosas de arriba. Entonces yo piso las cosas de abajo, no bajo las limitaciones, la estrellez y la angustia de las cosas de abajo, sino que puedo estar en el Calvario con la mirada en Sion y disfrutando del gozo de Sion. Amén. Vamos con ese espíritu, con ese entendimiento, caminamos aún en el Calvario, con la mirada en Sion. Y la realidad que experimento no es la que pisan mis pies, sino donde está puesta mi alma. A donde está mi alma, si mi alma está en Sion, nosotros estamos plantados en Sion. Pero lo más hermoso es que el gozo ya está, o sea, no es algo que tengamos que generar, ni siquiera nos tiene que dar ansiedad sentir gozo, porque el gozo es algo que ya es una realidad en medio nuestro, solo tenemos que disfrutarlo. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer, conectarnos con esos momentos y saber que lo que viene por delante es la única esperanza que nos mantiene vivos en medio de cualquier adversidad y dificultad. Esa es nuestra realidad, ya lo tenemos, ya tenemos el gozo. Amén. Amén. Ahora solamente hay que empezar a disfrutarlo. Amado Padre y dueño de todas las cosas, si es tu voluntad en este día concedernos un nuevo entendimiento, una nueva experiencia, una nueva vivencia por medio de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu y que de nuestro espíritu salte como agua de vida a nuestra alma, un nuevo entendimiento y una nueva experiencia y una nueva vida en el gozo, en el ensanchamiento, en el espacio, lejos de la estrechez del mundo. Si puedes concedernos en una experiencia donde podamos contemplar el gozo de Sion, queremos ver el gozo de Sion, queremos experimentar el gozo de tu presencia, queremos experimentar el gozo de arriba, y no lo queremos hacer sobre las plataformas de palabras de humana sabiduría, sino sobre aquellas que se experimentan solo en la contemplación de tu Espíritu. Queremos despojarnos hoy de todo velo para poder verte cara a cara, sin velos, para poder ver en ese espejo la gloria del Señor y que ese espejo nos devuelva una imagen que se meta dentro nuestro y nos transforme a la imagen de lo que estamos viendo. Padre, que se abran hoy los cielos, que se corra todo velo para que podamos ver cara a cara. Queremos disfrutar del gozo, queremos disfrutar de la tierra amplia, queremos disfrutar, queremos sentirnos descargados, queremos dejar nuestras angustias, toda la estrechez que nos dio la religión. En el nombre de Jesús nos vamos en contra de la religión. Cortamos toda negociación, decimos que no tenemos nada con ella, dejamos nuestro orgullo, nos rendimos, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por defendernos, por ponernos en un lugar de defensa frente a tu presencia. Nos ofrecemos hoy como un
como un sacrificio vivo para ser muertos delante de tu presencia y renacer en el gozo de la salvación, en la esperanza de Sion, en toda la gloria preparada, diseñada para nuestra posesión. Hoy es día de poseer, no es día de hablar de lejos, es día de poseer, es día de entrar por la puerta amplia, entrar al campo amplio, a los verdes pastos. Padre, queremos comer con gozo, con alegría, con agradecimiento. Gracias, Señor, gracias porque sos pleno, amplio, generoso, poderoso, bueno, Padre eterno, príncipe de paz. Llénanos, queremos habitar el reino de la justicia, del gozo, de la paz. Que sea transfigurada nuestra mente, un nuevo entendimiento, una nueva revelación, una nueva posición. Caminar descalzos en el césped del cielo, sin mirar las espinas de la tierra. Nos volvemos contra las espinas y los cardos que querrán ahogar la palabra. Y decimos que tu palabra es más grande que las espinas y los cardos, que crece en nosotros, que se multiplica, que se expande. Llénanos de gozo, llénanos de paz, una paz sin precedentes, la que nunca el mundo pudo dar. Hoy nos ofrecemos como sacrificio para experimentarte en la contemplación del Espíritu, del Hijo y del Padre.